Dale, Bri. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Brian Bernal Alférez. Soy residente de primer año de la residencia de medicina interna en el 20 de noviembre y hoy vamos a hablar acerca de incidencia y prevalencia. Espero que esta clase, aunque es muy breve, quisiera hacer lo más claro posible para que nunca más tengamos que revisar nuevamente estos dos conceptos importantes para la epidemiología y para la medicina clínica en general. Tanto la incidencia como la prevalencia, entonces, se consideran dentro de las medidas epidemiológicas. Las medidas epidemiológicas engloban a diferentes métodos y diferentes, en su nombre lo dice, medidas que se encargan de estudiar la distribución, frecuencia y determinantes de eventos relacionados con la salud. Estos determinantes pueden ser causas o los mismos factores de riesgo que existen en la población que determinan una condición patológica. En una población en específico y de forma global se deben obtener datos de frecuencia de la enfermedad y esto sirve principalmente para hacer asociaciones de la misma. Aquí en la siguiente diapositiva vemos cómo podemos dividir a estas medidas epidemiológicas. Existen medidas de frecuencia de la enfermedad, medidas de asociación y medidas de impacto potencial. Las primeras, las medidas de frecuencia de la enfermedad, son usualmente las primeras que se realizan dentro de las medidas epidemiológicas, porque las medidas de frecuencia nos van a dar una idea, como al inicio se mencionó, como la diapositiva pasada se mencionó, donde estas medidas nos permiten hacer estas relaciones con la condición patológica a estudiar. Dentro de las medidas de frecuencia de la enfermedad tenemos las dos que vamos a abordar en esta clase, que es la medida de incidencia y la medida de prevalencia. También en ellas mismas se pueden subdividir las diferentes formas o tipos de medidas de frecuencia que existen, como en la incidencia, que existe la proporción de incidencias, las tasas de incidencia y las posibilidades de incidencia. Posteriormente, en el estudio epidemiológico no se va a abordar a detalle en esta clase, pero las siguientes medidas, que son las medidas de asociación, estas nos sirven que una vez entendiendo la frecuencia con la que existe alguna condición patológica, se asocia con algunas otras condiciones como condiciones de riesgo. Para esto utilizamos las medidas absolutas de efecto y las medidas relativas del efecto, en donde se subdividen también en las diferencias de riesgo, diferencias de tasas y las prevalencias de estas diferencias. Esto es con asociaciones mismas de la enfermedad. Asimismo, las medidas relativas de efecto son aquellas que nos dan una razón de riesgo, una razón de tasas o una razón de posibilidades, que en su momento la epidemiología lo que hace es buscar cálculos o medidas matemáticas para determinar estas diferencias y estas razones. Y finalmente, cuando encontramos estas asociaciones y primero estas frecuencias en la población de la enfermedad y estas asociaciones que existen dentro de esa misma población, se estudia el factor condicionante de esa enfermedad y entonces en el momento en el que se retire ese factor, y hay una diferencia en la incidencia, prevalencia y en las medidas de efecto, podemos encontrar las medidas de impacto potencial. Y estas medidas de impacto potencial lo único que nos dicen es qué fracción puede ser atribuible en los casos expuestos y qué fracción puede atribuirse a la población misma de este factor mismo que se retiró, que fue la condicionante de esta enfermedad. Entonces, como les digo, inicialmente las medidas epidemiológicas todas deben iniciar en establecer qué frecuencia de la enfermedad existe con los dos términos que se van a abordar, que es la incidencia y prevalencia. Inicialmente, cómo la epidemiología actúa para obtener estos datos, pues se utiliza el conteo. En epidemiología, el conteo es la medida más simple y básica de todas las medidas epidemiológicas y significa el número de casos que cumplen con la definición de enfermedad. Esto lo llamamos también número de ocurrencias. Entonces, la epidemiología toma una población objetivo. Dentro de toda la población que existe, es imposible llegar a una conclusión o un determinante, puesto que es principalmente al momento de tomar a toda la población, toma mucho tiempo y toma mucho recurso.
Entonces, para eso la epidemiología utiliza la población objetivo, donde existe población de ciertas características, se selecciona esa población objetivo y de esa población objetivo se obtiene una muestra. El muestreo va a ser nuestra población representativa o más bien nuestros sujetos representativos de la población. Y en esta muestra se utiliza el conteo de la condición o de la enfermedad para obtener inferencias de la población en general. Entonces, aquí en el último diagrama vemos que la población entera debe ser un número muy grande y de ahí se utiliza una fracción que es la población objetivo, en donde se determinan qué variables debe tener, en la demografía, qué características debe de tener esta población que voy a estudiar y de esa población objetivo obtengo la muestra, que es un número mucho menor. Cuando obtenemos la muestra y utilizamos el conteo sobre esa muestra, obtenemos entonces resultados que son más viables de obtener, o sea, que requieren de menor tiempo de obtención y al mismo tiempo menor recurso y se vuelve más pragmático el asunto con respecto a esta población entera, haciendo inferencias a partir de una muestra. Una vez que se hace este conteo, podemos tener diferentes formas de estudiar a las poblaciones. Estas poblaciones pueden ser abiertas o dinámicas. Lo que define que sea abierta o dinámica es que esta población tiene características cambiantes. Puede haber miembros que se incluyen en esta población y al mismo tiempo pueden perderse miembros, pero a lo largo del estudio de esta población, no importa cuántos entraron y cuántos salieron, cuántos se incluyeron o cuántos se excluyeron. Y esto es en una población dinámica lo que nos sirve para sacar una tasa de incidencia. Finalmente, esta clase de poblaciones dinámicas nos ayuda a establecer una tasa de incidencia que ahorita en la siguiente diapositiva definimos qué es la tasa de incidencia. También tenemos poblaciones fijas cuando se obtiene un muestreo acerca de una población donde los miembros ya se establecen, ya se definen cuántos miembros ocurren en una población física, cuántos miembros se incluyen, perdón, y de este número ya no aumentan, ya no existe mayor número de miembros que se pueden incluir, ya no hay más muestreo que se incluye. Sin embargo, en esta muestra fija o en esta población fija, sí pueden ocurrir pérdidas. Y también se ocupa en el estudio de las tasas de incidencia, en donde tenemos alguna condición patológica que ya está en la población y lo que quiero saber es cuánto de eso, por ejemplo, genera mortalidad. Entonces, en una población fija, perdón, se puede estudiar una tasa de incidencia de mortalidad en donde ocurren pérdidas de la misma. Y finalmente, una población cerrada, en donde ni se incluyen más miembros ni se obtienen pérdidas de la población estudiada. Esto nos ayuda a establecer como medida de la enfermedad una incidencia acumulativa, donde no se aumentan o no se suman más miembros, pero tampoco se restan. Y es por esto que lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué es la incidencia? Vamos a definir entonces a la incidencia o un evento incidente como un evento o un caso nuevo de una enfermedad, o incluso puede ser otro evento, como lo dijimos previamente, como la muerte o otra situación de salud que ocurre en un determinado periodo de observación. Esto quiere decir algo nuevo que sucede en la población o algo que se está suscitando en la población que no existía previamente en este periodo estudiado. De esto hay diferentes tipos de incidencia. Existe el estudio de la tasa de incidencia, de la densidad de incidencia, la incidencia acumulada y la proporción de incidencia. Estas nos van a servir para generar distintos tipos de inferencias. Por una parte, podemos ver la velocidad o la tasa que existe de incidencia para una población abierta y por otro lado, podemos ver también la probabilidad de cierto evento que se genera en una población cerrada. Entonces, para eso nos sirven establecer los diferentes tipos de incidencia. Recordemos entonces que la incidencia es el número de casos nuevos en una enfermedad y este es el método matemático. Se obtiene el número de casos nuevos ocurridos en alguna población expuesta o en riesgo
de la enfermedad en un lugar específico por un periodo dado. Esto sobre el número de personas totales en la población de base, o sea, esta población que posiblemente tenga el riesgo de tener esa enfermedad en un lugar determinado, en un periodo determinado. Esto multiplicado, dependiendo del número que queremos obtener, pues usualmente es por un porcentaje. Entonces, multiplicado por 100. La proporción de la incidencia expresa que la probabilidad que tiene un individuo en cualquier momento, dentro de un momento determinado de tiempo, de incidir en esa enfermedad, o sea, de ser un sujeto sano a tener esa enfermedad. Entonces recordemos que se toma el número nuevo de casos de enfermedad sobre la población sin enfermedad al inicio multiplicado por el 100 para obtener un porcentaje. Esta es la forma en la que se obtiene incidencia. La proporción de incidencia, como previamente lo dijimos aquí en un ejemplo, podemos inferir, un ejemplo muy claro es la tasa de ataque. Entonces, cuando tenemos una proporción de incidencia ya establecida, vemos un número de sujetos o digamos un caso índice, ¿no? El primer sujeto que tuvo el primer evento incidente que tuvo la enfermedad. Y a partir de ahí, ver nuevos eventos incidentes en la población o en el muestreo de la población que se obtuvo. Y esto nos sirve para ver un número básico de reproducción, lo que vimos en la pandemia, por ejemplo, que nos importaba mucho cuál era la tasa de contagios, o este caso la tasa de ataque. Esto se expresa como el R0. El R0 entonces es la tasa de ataque por el número de contactos. Cuando tenemos un evento incidente y que a lo largo del tiempo este primer evento incidente genera mayor número de casos, podemos establecer cuál es la tasa de ataque o la transmisibilidad o qué tan contagiosa puede ser una enfermedad infecciosa a partir de obtener la proporción de incidencia. Entonces aquí vemos el ejemplo que si tu caso incidente contagia a 3 personas de 5, tiene un R0 de 3, o sea, contagia el 60% de la población, tiene un R0 de 3. Si contagia a 2 de 5, tiene una tasa de ataque de 40% y es un R0 de 2. Y si contagió a toda la muestra de la población, o sea, 5 de 5, la tasa de ataque sería de 100% y el R0 en este caso sería de 5. Por eso nos sirve tanto el uso de las incidencias para establecer diferentes formas de analizar una enfermedad. En el caso de la prevalencia de la enfermedad es la frecuencia con la que se presenta determinada enfermedad en una población definida en un momento dado. Aquí pongo eh, para recopilar, digamos, la clase pasada de verdaderos positivos, falsos negativos, porque nos ayuda mucho a entender también esto. Recuerden que el número de casos verdaderos positivos más los falsos negativos son en realidad entonces todos los enfermos, ¿no? La suma de estos dos sujetos que verdaderamente tienen la enfermedad y sujetos que falsamente no tienen la enfermedad, o sea, todos los enfermos, sobre los mismos enfermos, los que verdaderamente tienen la enfermedad, menos los que falsamente, perdón, sobre los que no tienen la enfermedad, o sea, más los sanos, y esto es los que no tienen la enfermedad, los falsamente negativos, perdón, los falsamente negativos serían los que tienen enfermedad contra los verdaderos negativos, que son los sanos. Entonces, la prevalencia se obtiene definiendo el total de enfermos en esa población sobre la población total, que incluye tanto a los enfermos como a los sanos. Esa es la prevalencia. Y la tasa de prevalencia entonces se define como el número de casos existentes de una enfermedad dividido por el número de la población durante ese tiempo en específico. Aquí vemos esta fórmula, también existe esta fórmula que es prácticamente lo mismo y se multiplica por 100 para llegar a un porcentaje. La prevalencia entonces, quise poner esa forma de ver la fórmula de la prevalencia con verdaderos positivos y falsos negativos porque nos recuerdan a la clase de hoy en la mañana, en donde
esto prácticamente es la fórmula para obtener el valor predictivo positivo y esto es la fórmula para obtener el valor predictivo negativo. Entonces, prácticamente podemos relacionar cuál sería el uso de saber la prevalencia de una enfermedad epidemiológicamente hablando, pues que los valores predictivos van a depender de esta prevalencia para obtener más viabilidad o más funcionalidad al estudio diagnóstico al cual se está aproximando cualquier estudio para cualquier enfermedad. Entonces, si conocemos la prevalencia de esa enfermedad, podemos obtener, se puede obtener más ciertamente o con mayor, digamos, forma de creerle al estudio diagnóstico con el hecho de conocer sus valores predictivos, tanto negativos como positivos. Finalmente, esta diapositiva la pongo para entender esto que estoy intentando explicar, donde hay una relación entre la prevalencia y valor predictivo, en donde cuando tiene muy baja frecuencia la prevalencia, perdón, cuando tiene muy baja prevalencia la enfermedad, el valor predictivo que se puede obtener en el positivo no es tan alto, puesto que la enfermedad no se conoce en la población. Entonces, si no es tan alta la población, un estudio diagnóstico para determinar esa enfermedad va a ser de muy bajo valor predictivo positivo. Sin embargo, cuando esa enfermedad es mucho más prevalente en la población, el valor predictivo positivo de esa prueba contra esa enfermedad tiende a incrementar su porcentaje de predictividad. Y caso contrario funciona en el valor predictivo negativo, en donde al inicio de la gráfica, con una prevalencia de la enfermedad muy baja, una prueba diagnóstica para esa enfermedad va a tener un muy alto valor predictivo negativo, puesto que como esa enfermedad no existe tanto en la población, no hay prevalencia en la población, es muy probable que no exista que una prueba pueda ser negativa verdaderamente. Pero conforme más prevalente sea la enfermedad en esa población, el valor predictivo negativo va a tender a la baja, puesto que si se ocupa una prueba diagnóstica para esa enfermedad que es muy prevalente en la población, el valor predictivo negativo, si es que sea negativo, no nos descartaría esa enfermedad. Es lo que se intenta decir con esta gráfica. Entonces, bueno, ya tenemos ambos conceptos. Como les dije, es una plática realmente breve en donde tenemos que conocer el concepto de incidencia y prevalencia, que son medidas epidemiológicas, pero también su uso pragmático, su uso práctico. Y esto es lo que se abordó en esta clase. Por mi parte sería todo y espero que no hayan quedado dudas. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene dudas sobre lo que acabamos de ver? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, si les pongo un examen, ya saben sacar incidencia, prevalencia, tasa de incidencia. Sí, listo, bueno, está bueno. Entonces, muy bien. Pues si no hay dudas ni comentarios, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Bri. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Órale, bye. Gracias, hasta mañana. Muy buena Buenas clase, noches. Bri. Bye. Bye, bye.